Bien, puse a grabar. Voy a poner pantalla completa acá. Bien, y el tema que vamos a ver ahora es asignación dinámica de memoria. Bien. Bueno, este no es un tema tan difícil, ¿sí? Pero tiene una sintaxis por ahí que se les puede llegar a complicar un poco. Y acá les voy a dar, ya lo vieron con Daniel, ¿no? Esto, yo tengo una ventaja de que ustedes esto ya lo vieron con Daniel, entonces saben de qué se trata. Bien, entonces, yo les voy a mostrar entonces acá, primero en qué consiste la asignación dinámica de memoria, ¿sí? Porque por ahí algo que ustedes no conocían hasta el momento es que la memoria que estamos usando actualmente para programar está bastante limitada, ¿sí? Eh, yo no puedo usar toda la memoria que quiero en mi programa. Para que vean un ejemplo de eso, yo voy a venir acá, ¿sí? Y voy a crear un vector de enteros de 1.000.000 de elementos. ¿Bien? Y después termina el programa, hace return 0. Bueno, esto, un vector de 1.000.000, como pueden ver, return 0, ningún problema. Puedo crear un vector de 1.000.000 de enteros. Vamos a probar 2 millones. 2 millones, ningún problema. Puedo crear un vector de 2 millones de enteros. 3 millones. Por ahora ningún problema. 3 millones, sí. Dice 3 millones, ¿no? Sí. 4 millones. Bien, hasta acá todo bien. 5 millones. ¿Qué pasa? 5 millones, sí. 6 millones, a ver. Siempre me pasa lo mismo. Y eso que lo probé antes. A ver, 8 millones. Yo no lo puedo creer. A ver, porque hoy había puesto float. Capaz que es posible que sea eso. Yo no te puedo creer. 8 millones. ¿No será que le tenés que asignar algo? No, no, vos te juro que lo tenía acá. O sea, lo declarás y ya está. Con declararlo y ya, Ah. ya explotaba todo. No te puedo Bueno, creer. yo me acuerdo que hacía una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 y ahí me No, pero pinchaba, es eso mucho menos, seguro. ¿eh? A ver, yo voy Sí, a... no probé el límite. Es muchísimo menos. Vamos a probar con 10 millones. No puede ser. A ver cuánto tenía antes. Voy a poner control Z. Con esto ya me explotaba. ¿Y ahí cuánto tenemos? 8.390.000. ¿No? A ver. Bueno, es muy raro, chicos. Acá con 8 millones ya me explota. Como pueden ver, voy a poner 9 millones. Y ya el programa... Sí, tengo un montón de RAM. Acá pueden ver con 9 millones de elementos ya esto se rompe, no lo admite. ¿Sí? Le voy a sacar este cout que no se llega a hacer. Entonces, la cantidad de elementos que tengo en este tipo de memoria, ¿sí? Que se llama memoria stack, es limitada. ¿Sí? Yo estaba haciendo la cuenta acá y son 8 megas en esta computadora. ¿Sí? No está garantizado que siempre sea 8 megas, pero era 8 megas. Más de 8 megas Claro, de datos. ahí no te pincha por el Victor, ahí te pincha por el entero, no soporta tantos números. ¿Vos decís? A ver, vos decís que si saco Sí, esto, ya... mira, no, o sea, más fácil, bueno, No, sí, no, eso también. Ah, no, te anduvo, qué no, raro. no, es el vector, ¿eh? Es el vector, de hecho está saliendo con segmentation fault. No, entonces no entiendo por qué te No, pinchas y lo pones a mano y no es variable, no sé, no, y aparte es una constante, o sea que está bien. claro. Pero bueno, más allá de eso, de que siempre me hace pasar algún que otro papelón el código de blocks en vivo, fíjense que el límite de cantidad de elementos que yo puedo tener no es solamente de un vector, ¿eh? Si yo tuviese declarados 9 millones de variables enteras una del lado de la otra, llega un momento que desborda, ¿sí? Entonces, la memoria que se llama stack o pila,
tiene un límite, ¿sí? Entonces yo no puedo declarar todas las variables que quiera o variables que consuman mucha memoria. Ya se fijan que los structs que estamos usando nosotros, cada elemento ocupa mucho más que un entero o un char o un bool, porque es la suma de todo eso, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que se haga un desbordamiento de pila, que es lo que pasaba recién cuando hacía 9 millones de elementos en un vector, tengo que usar otro tipo de memoria que no es la stack, ¿sí? Les voy a escribir acá como es, ¿sí? Esa memoria que estamos usando actualmente cuando declaramos variables globales es la stack. Y claro, el desbordamiento de pila, que es lo que me pasó recién, es lo que Cristian ahí pone que es stack overflow, ¿sí? Cuando de la pila yo pongo por lo menos un elemento más que la desborda y ya la aplicación se cierra, ¿sí? Entonces, yo si voy a tener un programa, por ejemplo un juego que requiere de mucha memoria, no puedo confiar en la stack para trabajar porque es limitada. 8 megas de RAM o menos, depende del sistema operativo, depende de la configuración que esté usando, puede hacer que mi programa se cierre así inesperadamente. Entonces lo que tengo que usar es otra memoria que se llama heap, ¿sí? Esta memoria heap es, entre comillas, ilimitada, ¿sí? Es la memoria compartida que el sistema operativo le da a todos los procesos que están corriendo, y ahí puedo usar mucho más. Pero tiene la desventaja de que es compartida, entonces, como otros programas la podrían estar llegando a usar, no tengo la garantía de que la voy a tener cuando la necesito. Entonces tengo que hacer una comprobación si realmente tengo esta memoria disponible o no. En cambio, la stack, si yo estoy usando variables sencillas, o sea, declaro un float, declaro un int, es seguro que lo voy a tener, ¿sí? Y se apila, por eso se llama stack, en un espacio de la memoria específico. ¿Bien? Entonces, tenemos acá, como les estaba diciendo, dos tipos de memoria podría ser. Podríamos decir la stack o la memoria heap, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo trabajar con esa memoria heap, ¿sí? Que es cuando nosotros utilizamos memoria dinámica. Ahí es donde se hace uso de esa memoria compartida. Entonces, acá les muestro un ejemplo gráfico de cómo sería la memoria stack. ¿Bien? Cada vez que nosotros usamos una variable de una función que puede ser main, ¿sí? Declaramos de forma local una de esas variables, se apila en la memoria stack, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo declaro en orden A, B y C, P y un struct. ¿Bien? Entonces, como se apila, voy a tener primero en esa memoria stack la variable A, después B, después C, después el puntero, que también va a la stack, y por último el struct. ¿Bien? Entonces, si yo declarara tantas variables que hagan que esta pila desborde, mi programa se cierra. ¿Bien? Entonces, probablemente nunca lo desborde con tipos de datos primitivos como int o float, ¿sí? Porque tengo que declarar, como vieron recién, un vector muy grande para que pase eso, o sea, una cantidad de variables muy grande. Pero si yo tuviese acá variables que hagan uso de cosas más complejas, ¿sí? Clases, estructuras, bueno, puedo llegar a cubrir ese espacio. Entonces, para eso habíamos dicho que tenemos la memoria heap, ¿sí? Para poder pedir memoria, vamos a usar una función, ¿sí? Que está en la librería estándar de C, ¿sí? En la CSTDlib, que se llama malloc, Memory Allocation, ¿sí? Y como pueden ver, son pocas cosas las que tienen que conocer. Tienen que pasarle un parámetro y tener en cuenta un valor de retorno. Ahora, eso que le pasan y eso que les devuelve sí es un poco complejo de entender. Lo que le van a pasar es una cantidad de bytes que ustedes quieren pedir. ¿Sí? Yo básicamente le digo al sistema operativo, préstame 2000 bytes. ¿Bien? Entonces acá voy a poner malloc 2000. ¿Sí? Voy a poner 2000. Ahora, esa cantidad de bytes yo lo voy a querer para algo, para tener un vector de enteros, para tener un vector de float, de char, para tener un vector de struct plato, lo que yo quiera. Entonces, como malloc me devuelve un puntero void, ¿sí? Un puntero, por así decirlo, sin forma, sin tipo, yo lo que tengo que hacer es transformar ese puntero void al tipo que yo necesito, ¿sí? Y para eso, como pueden ver, uso un puntero al tipo de dato. En este caso yo quiero crear un vector de enteros de 500 elementos.
Entonces tengo un vector, un puntero a entero, que se llama vec, ¿bien? Y luego, a vec le voy a asignar lo que me devuelve malloc, y a malloc le paso la cantidad de elementos que quiero para mi vector, en este caso 500, y lo multiplico por el sizeof de cada elemento, ¿sí? Esto es poco parecido a como trabajamos con fread y frwrite, así que no creo que les haga tanto lío. Yo, como lo tengo que pasar en bytes a esto, yo si quiero 500 elementos del vector, voy a tener que decir 500 por cuánto ocupa en memoria un elemento de ese vector, que es, como puse anteriormente, enteros, ¿sí? Esto me va a dar entonces la dirección de memoria de una especie como de vector, podríamos decir, pero me devuelve un puntero void. Entonces yo lo que hago acá es transformar eso a el tipo que yo necesito, que es entero. ¿Bien? Yo necesito que esto sea un puntero a entero. Entonces, eso se guarda en vec, y luego, si vec es null, quiere decir que la memoria que pedí no fue prestada, por así decirlo, no la pude usar. Así que acá puedo o mostrar un mensaje y seguir con otra operación, o cerrar la aplicación, como en este ejemplo, ¿bien? Y si está todo ok, si vec no es null, entonces yo acá tengo un vector de 500 elementos listo para usar, ¿sí? Lo usan con los corchetes como siempre utilizaron vectores, no hay ningún problema con eso. Así que hacen el resto del programa, por ejemplo, cargarlo, mostrarlo, ordenarlo, lo que necesiten, y luego hacen un free de vec, del puntero, cuando termina, porque tienen que liberar esa memoria. Recuerden que es una memoria compartida, así que cuando la terminan de usar, se libera, ¿bien? Ahí Nicolás pregunta, acá es donde me doy cuenta que los punteros los entiendo, pero no a la vez. Sí, bueno, está bien. Ahí sabemos el tamaño. Sí, en este ejemplo puse 500 directamente, pero este 500 podría venir de una variable, ¿sí? De una variable. Entonces, ahí estaría en tiempo de ejecución creándose este vector, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, decir esto acá, que si yo hago acá, estoy creando el vector en tiempo de codificación. Es lo mismo que ponga acá 500, ¿sí? Es lo mismo que esto. Pero, si yo hago una cosa así, y pido memoria a partir de esta n con malloc, entonces ahí lo estaría haciendo en tiempo de ejecución. Esto va a venir bien, por ejemplo, para poder pedir memoria dinámica y poder pasar todo mi archivo completo, por ejemplo, el de productos que estábamos trabajando el otro día, completo a la memoria, ¿sí? Entonces yo podría después listarlo, pero listarlo directamente desde la memoria, no elemento a elemento desde el disco. O pasar todo el vector, todo el archivo a un vector muy grande, con memoria dinámica, y luego ordenarlo, por ejemplo, y listarlo por pantalla, lo que necesite hacer, ¿sí? En el ejemplo, sí, tenemos un ejemplo donde es estático esto, pero la ventaja, o lo más útil de esto, es que acá yo voy a tener algo dinámico, ¿sí? Por eso se llama dinámica de memoria, porque la idea es que esto provenga de una variable o de algo que pueda ir variando, no sea siempre 500, porque si no, no tendría sentido. Para eso creo un vector estático y listo. ¿Bien? Bueno, y como podemos ver, siempre liberamos con free la memoria al final de todo. Y acá hay un ejemplo como el que estaba antes con la memoria stack, pero con la memoria heap, ¿sí? Acá tenemos un vector de floats de 4 elementos que estamos pidiendo, ¿sí? 4 como para que entren en la pantalla el dibujo. Pero fíjense lo que está pasando. Cuando yo hago float del puntero P, en la stack estoy metiendo, acá puse int, pero float, después lo corrijo. En la stack lo que estoy metiendo es una variable, un puntero de tipo float, que luego, cuando le hago malloc, lo que hace es estar apuntando a otro espacio en memoria, ¿sí? A otro espacio en memoria, que es la memoria compartida. ¿Bien? Y acá incluso lo marqué con un color como para que lo vean. Y abajo marqué otra cosa con otro color porque esa memoria compartida, en otro espacio de memoria, podría haber
información de otro programa. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es, inmediatamente cuando termino de usar esta memoria, la libero para así el sistema operativo puede seguir utilizándola para otros programas, ¿sí? A diferencia de la memoria stack, yo a la memoria heap o a la memoria dinámica la puedo liberar en cuanto quiero. Y la memoria stack, ¿cuándo se liberaba? A ver si recuerdan. ¿Sí? Esta memoria que tenemos acá se libera cuando finaliza la función, ¿sí? No cuando se cierra el programa, sino cuando se finaliza la función. Si en el caso de main es cuando se cierra el programa, porque main es el programa principal. Pero si yo tuviese una función X, esa función X cuando termina, se liberan todas las variables, toda la memoria que esté en la stack y no se puede volver a recuperar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un pedido de memoria dinámica, la puedo liberar en cualquier momento. Y después hay que tener cuidado, obviamente, porque si yo, por ejemplo, pido memoria dentro de un ciclo y no la libero, cada vuelta del ciclo me va a estar pidiendo más y más memoria hasta que llega un momento que se cierra mi aplicación, ¿sí? Así que eso es posible que les pueda llegar a pasar si programan algún juego, que tengan una fuga de memoria y dentro de un while o dentro de un for, ustedes estén pidiendo memoria pero no liberándola. Entonces, la próxima vez que pide memoria para un nuevo elemento y un nuevo elemento, hasta que en algún momento el sistema operativo dice basta, ¿sí? Bien, veamos un ejemplo entonces de esta memoria dinámica. Obviamente no voy a cargar un vector de 1.000.000 de elementos, pero como para que vean un ejemplo, yo voy a tener ingresar cantidad de elementos. Bien. Hago esto y luego voy a crear un puntero que lo voy a llamar P, qué sé yo, porque es un puntero, le pongo P. Y acá quiero guardar memoria para un vector de enteros de n elementos, que es lo que el usuario ingrese, ¿sí?, en cada tiempo de ejecución, en cada ejecución del programa. Entonces, como habíamos visto, hacíamos malloc y acá yo le tengo que pasar cantidad de bytes, ¿sí? No le puedo decir cantidad de elementos. Entonces, lo que voy a hacer es la cantidad de elementos que puso la persona, lo multiplico por el sizeof de lo que pesa en memoria, un entero, que es lo que va a terminar siendo mi vector, un vector de enteros, ¿sí? Y esto me devuelve un puntero void. Entonces, lo que hago es castear eso al puntero de mi tipo, que es entero. ¿Bien? Entonces, ahora, acá, si P es null, vamos a poner distinto de null. No, perdón, vamos a poner null. Si esto pasa, voy a poner un cout que diga no hay memoria suficiente y un return 1, por ejemplo, como para diferenciarlo del 0. Sí, castear, ¿no conocen esto de acá? Ok. Bueno. Pensé que lo conocían a eso. Castear, les voy a mostrar entonces, esto se lo voy a comentar un segundo. No, no es lanzar un hechizo. Castear es transformar un dato a otro tipo en tiempo de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un entero, por ejemplo, un entero num con el número 68, ¿sí? Si yo hago un cout de num y ejecuto esto, obviamente voy a ver el número 68. Ahora, el número 68, expresado como bool, ¿qué tipo, qué valor tiene? True. Y true lo podemos expresar como 1, ¿no? Entonces yo voy a castear esto a bool y podemos ver que lo que hizo fue transformar ese número entero 68 a lo que representaría eso como entero, como bool, perdón. Entonces se transformó en 1, ¿sí? En verdadero. Entonces,
También, si lo paso a bool, también lo puedo transformar a char. Bien. Y el número 68 en char es la D, por ejemplo, ¿sí? Yo quería que sea la F, pero no me salió. Es la D, ¿sí? Entonces, como pueden ver, con el casteo de datos, fíjense que es paréntesis y tipo, ¿sí? Paréntesis y tipo. Yo lo que hago es, a la variable num, por esta instrucción, la transformo a char. Entonces, muestro lo que sería el número 70 en carácter, ¿sí? A float, en este caso, creo que no tendría sentido porque float de un número entero me va a seguir mostrando un entero, pero no deja de ser esto un float, por más de que no se vea, ¿sí? Pero se nota mejor en el bool y en el char, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es, a un tipo de dato, por esa instrucción, en esa línea, lo cambiamos a otro tipo de dato. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es necesario saber qué es un casteo de datos? Porque acá lo que estamos haciendo es transformando lo que nos devuelve malloc a un puntero entero, ¿sí? Para que después esta asignación sea correcta y lo puedo usar como un vector, que lo voy a hacer ahora, un vector de entero, ¿sí? Voy a declarar una variable i acá y voy a hacer un for que vaya de 1 hasta n, que es la cantidad de elementos, ¿sí? Recuerden n. Y acá voy a hacer, por ejemplo, una asignación a p en la posición i de i más 1. Por ejemplo, ¿sí? Para no tener que cargar con sein, le voy a guardar a cada elemento de p, ¿sí? I más 1. Y después, en otro for, lo voy a mostrar. Voy a hacer un cout de p en la posición i. ¿Bien? El p en la posición i con un espacio, por ejemplo. Y luego, recuerden, el free de la variable, del puntero. Entonces, si esto funciona, yo tendría que ver un vector de la cantidad de elementos que el usuario solicitó, tendría que ver todos los valores por pantalla, del 1 al tamaño que puso la persona, ¿sí? Entonces, si yo pongo 10 elementos, estos 10 elementos son de un vector que se crearon de forma dinámica y cada elemento del vector tiene correlativamente esos números, ¿sí? Si yo pongo acá en lugar de 10, 1000, estoy generando dinámicamente un vector de 1000 elementos, ¿sí? Y vamos a probar, se va a colgar porque no va a poder hacer un vector de 10 millones, cargarlo y procesarlo a la vez, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ven, lo que pasó es, no me tiró Stack Overflow, ¿sí? Pudo generar el vector de 10 millones de elementos, pero mostrar los 10 millones de elementos le cuesta, ¿sí? Ya va a llegar. Ahí llegó, 10 millones de elementos, ¿sí? Así que fíjense, algo que antes no podía hacer con el vector de enteros en el stack, con la memoria dinámica sí lo puedo hacer. Lo único que es costoso para el procesador es mostrar los elementos, pero sí lo puedo hacer. A ver las preguntas que tienen por acá. Bueno, a ver. Caccione pregunta, ¿qué pasa si convierte un tipo de dato que no tenga transformación? No, no. El casteo de datos siempre se tiene que hacer si el tipo tiene sentido. Entonces yo no puedo transformar un entero a un struct producto. No, no se puede hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno. A Cristian le está costando. Ahora vamos a ver otro ejemplo con el struct producto para ver si se entiende un poco mejor. Lo que no me quedó claro, Cristian, es si no entendías el casteo o la asignación dinámica de memoria, ¿sí? Confirmame así sé para qué lado seguir en la siguiente parte de la videoconferencia. No, bueno, pero está bien. El tema de punteros a void es algo bastante complejo, ¿sí? ¿No? Y aparte, en general lo usan estas funciones de C, como el malloc o fread y frwrite, que también usan punteros void.
pero no te hagas problema por eso, porque vos acá lo que tenés que hacer es, te devuelve la dirección de memoria de donde empieza lo que vos pediste, ¿sí? Y lo que tenés que hacer es transformar ese puntero que te está devolviendo al tipo de dato de tu vector, o lo que va a ser tu vector. Entonces, si es un vector de enteros, lo transformás a puntero entero. Si es un vector de producto, lo transformás a puntero a producto y así. Básicamente vos tenés que garantizar que esta asignación sea correcta, ¿sí? Tenga sentido. Entonces, como P es un puntero a entero, lo que te devuelve malloc lo tenés que transformar a puntero a entero, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que hacer. Si P fuese un puntero a char, entonces el malloc de lo que vos pongas acá, que va a ser una cantidad de bytes, lo transformás a puntero a char, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que garantizar para que funcione. Bien. Queda un tiempo no suficiente, me parece, como para ver este ejemplo con el struct de producto y el archivo de productos que vimos el otro día. Así que si tienen algunas consultas más, podemos completar el tiempo que queda con esas preguntas. Y si no tienen preguntas de lo que vimos hasta el momento, podemos cortar acá y hacer otra videoconferencia si quieren, y muestro un ejemplo de memoria dinámica con el struct de productos y de paso lo enganchamos con archivos para poder leer todo un archivo completamente a un vector, ¿sí? Así que ustedes me dicen cómo seguimos. Si les parece, entonces, es posible que lo usen en el TP. Mira, acá, este era el TP2, sí. En la parte de clientes, hay una opción que dice, no, perdón, este es el de pedidos. Acá está el de clientes. En la parte de clientes, en la parte de listar todos los clientes, dice, el listado debe figurar ordenado por apellido. ¿Bien? Vos tenés cada uno de los clientes en el disco, ¿no? En el archivo. Si haces una lectura secuencial de ese archivo de clientes, vos por vez tendrías uno solo y va a estar ordenado como la persona lo cargó. Entonces, ordenarlo directamente desde el archivo sería un lío. Entonces, algo que podrías usar acá es llevarte todo el archivo de clientes a un vector, lo ordenás al vector, que eso ya lo vimos, lo mostrás y el archivo queda intacto sin modificar, ¿sí? Para eso se podría usar la asignación dinámica de memoria. ¿Sí? Entonces, bueno, tranqui igual, de a poco, ¿sí? No es fácil, pero vayan haciendo por partes, ¿sí? Si lo quisieran ordenar en el archivo, creo que Cluster a veces lo muestra o tiene un ejemplo, pero es complicado, ¿sí? Ordenarlo en el archivo directamente, porque por cada intercambio que hagan, tienen que hacer un FWrite, ¿sí? Y cambiar los elementos en el disco, así que complicado. Así que yo lo que les recomiendo es que lo pasen a memoria, ¿sí? Lo pasan a memoria y mucho más fácil, porque una vez que ustedes tengan todo su archivo en un vector, ¿sí? En memoria, después el tema de ordenarlo es fácil, porque ya vimos cómo ordenar un vector en memoria no tenía mayor dificultad que ordenar un vector de enteros, por ejemplo. Y ahí usan el método que más les gusta, el de burbuja, el de inserción, el que ustedes quieran. ¿Sí? Perdón, inserción no vimos, el de selección vimos. ¿Bien? Bien. Sí, yo les diría que no se metan en el ordenamiento. Yo, ¿por qué ordenaría el archivo en el disco? Lo haría para optimizar algunas cosas, porque si vos tenés la información ordenada, después podés hacer algoritmos de búsqueda binaria, ¿sí? Si no conocen qué es, pueden investigarlo, ¿sí? No sé si trabajaron en matemática con árboles binarios, pero fíjense que si yo estoy buscando algo y está ordenado, si lo voy separando de mitades, llego mucho más rápido a que si está completamente desordenado, ¿sí? Por ejemplo, si agarran un diccionario y ustedes quieren buscar una palabra, y la palabra empieza con P, y abren el diccionario y están en la M, no van a ir hacia atrás, no tiene sentido, van a ir hacia adelante.
¿sí? Entonces pueden abrir la mitad siguiente y así hasta llegar a la palabra, es mucho más rápido. Esa sería una ventaja de tener el archivo ordenado. ¿Bien? Bien. Queda un minuto. Vamos a cortar acá, ¿sí? Y hacemos entonces después una nueva videoconferencia, si quieren, uno nuevo de 40 minutos, donde vemos asignación dinámica de memoria con la estructura de productos y la lectura, ¿sí?, del archivo al vector. ¿Bien? ¿Les parece? Bueno, corto acá y en 10 minutos volvemos a entrar, ¿sí?